Para situar la conversación que vamos a sostener en su punto preciso, nos vamos a anticipar diciendo que el precio del petróleo está volviendo a los niveles que tenía antes de la crisis de Arabia Saudita, del ataque que le hizo muy probablemente Irán a las más grandes instalaciones del mundo en materia petrolera. Ya el WTI ha bajado a 58.24 y el Brent a 63.75, bajando en la mañana de hoy 1.85 y 1.24%. Lo que se espera también con mucha ansiedad es la decisión que tome la Federal Reserve, en materia de tasas de interés, que todo indicaría que la va a rebajar en 25 puntos básicos, 0,25%. ¿Qué va a suceder? Doctor Álvaro Cámara, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Bueno, parece que las cosas se están volviendo a su normalidad. El precio del petróleo está muy cerca del que tenía antes de la crisis pavorosa que se suscitó con la voladura de estas instalaciones petroleras de Arabia Saudita. Eso demuestra pues que el mundo es capaz de superar estas crisis, y ya en Colombia estábamos haciendo cuenta de todo lo que nos íbamos a ganar por sí, ya. Creo que ya nos habíamos gastado el billón de pesos que nos iba a entrar adicional, doctor Cámaro. Pero en fin, entonces no sé si tan importante como la crisis o más importante es el anticipo de que la Fed rebajará las tasas de interés 25 puntos básicos. Su opinión sobre estos temas esenciales, doctor Álvaro Cámaro. Pues el tema de Arabia, doctor Fernando, era de esperarse una reacción como la que hubo de una variación de casi el 20% el día después de que se abrieron los mercados tras el ataque del sábado. Y eso es lo lógico porque se especula, porque hay incertidumbre, porque pues, se toman ventajas los mercados y los especuladores en ciertos momentos y coyunturas. Eso es una variación diaria que no se veía tal vez desde la época del 90, cuando estábamos en plena invasión de los Estados Unidos a Irak y todo lo que en ese momento la coyuntura geopolítica mostraba. Pero era lógico, doctor Fernando, que Arabia Saudita no se iba a quedar quieta y pues iban a acelerar todo lo que tuvieran que hacer para normalizar su flujo petrolero. Entonces, después de hablarse de que eran meses lo que iba a tardar la infraestructura árabe para ponerse al día, pues ayer el príncipe, máxima autoridad del país, sale y dice que efectivamente se espera que sea un par de semanas y que pues igual Arabia tiene reservas para cumplir y obviamente las va a tener un país que tiene capacidad para bombear 11, 12 millones de barriles, inclusive anunció que espera que en noviembre el bombeo diario de Arabia esté en 12 millones de barriles. A eso hay que unirle que Trump sale y ofrece, como es lógico, 630 millones de barriles de reservas estratégicas, que para que tengamos esas proporciones lindas de la economía, eso equivale más o menos a 3.5 años de exportaciones de Colombia. Y adicionalmente Rusia le está haciendo conejo a los acuerdos que hace con la OPEP y está bombeando más petróleo del que normalmente se había comprometido. Luego en esa circunstancia pensar que iba a haber una llegada del petróleo a $100, cosas de estilo como ya muchos hablaban, pues era todavía muy remoto. Obviamente detrás de esto sí está toda la consecuencia que puede llegar a tener la investigación de si efectivamente fue Irán o no el que estuvo detrás del ataque a Arabia y lo que esto implica en términos de política exterior para los Estados Unidos. Y específicamente para un señor Trump que puede estar tan cerca o tan lejos como se quiera, dependiendo de su estado de ánimo de declararle o no una guerra a una nación pues con relevancia para el precio del petróleo. Luego es muy probable que el mercado se normalice, que volvamos a estar sobre los niveles en que estábamos antes de ese ataque, es factible que pueda haber una presión adicional, y como usted lo dice, medios de prensa ya sensacionalistas estaban hablando que nos había aparecido 1 billón. Hombre, nosotros no vendemos el petróleo con el que hacemos las finanzas públicas en un par de días. El plan financiero se hace con un petróleo promedio de año que es 65, pero hasta hoy día se ha estado 58, 60 y días que se ponen a 70. Luego, hacer esas fiestas se resulta muy prematuro y tal vez desinforma la opinión. En cuanto a la Reserva Federal, es muy probable que bajen la tasa, doctor Fernando, porque las señales de enfriamiento de la economía americana están a la orden del día, y algo así se va a mantener con lo que se presume, se ve desde las economías mundiales, luego muy seguramente eso va a hacer que la Fed baje la tasa de interés. Con un agravante adicional, ayer por primera vez en 10 años tuvo que la Fed hacer una intervención vía inyección de recursos
a la economía porque la tasa de corto plazo se puso en el 7%. Y mire esta anomalía económica, mientras el corto plazo la gente o los bancos toman recursos al 7% porque hay mucha demanda por liquidez, la tasa de 10 años o el bono de 10 años está a 1.79. Esto es un contrasentido económico y muestra que la probabilidad de una recesión claramente está a la orden del día. Bueno, y entonces esa rebaja de 0,25 va a despertar otra bravata de Trump que está pidiendo la tasa de interés en cero. ¿En cuánto queda la tasa de interés de la Fed con esa baja de 25 puntos básicos para que lo comparemos con el cero que está exigiendo Donald Trump? No, pues estamos todavía a 200 puntos básicos de lo que el señor Donald Trump quiere o desea para la economía norteamericana. Obviamente la Fed es cuidadosa, es cautelosa. De alguna forma la institucionalidad americana afortunadamente tiene una Reserva Federal independiente, un Banco Central independiente pues que no reacciona a esas presiones. Entonces todavía pues, estamos lejos de eso, pero lo que sí es importante hacerle seguimiento, vuelvo e insisto, es a esos momentos de presión de liquidez de corto plazo, como el que vimos ayer. No hace mucho sentido que los bancos en su puja por liquidez tengan que pagar tasas del 7% de corto plazo. Tanto así que hoy abren otra ventanilla de liquidez en la Reserva Federal para inyectarle más recursos al sistema. Eso claramente es una señal de que muy seguramente hay que tener una política monetaria un poco más expansiva para calmar los ánimos. Bueno, y esa es la tasa pasiva para los bancos. Pero Ujú. ¿quién le está dando todo ese dinero a los bancos? ¿Quién es el que está ganando tanto dinero con la liquidez que esté disponible? La liquidez básicamente la otorgan las operaciones de ventanilla que hace el Banco Central, como pasa en cualquier país del mundo. Hay una ventanilla de liquidez que se abre y se hace sobre subasta. Usualmente cuando el tema está normal, pues las tasas de interés de corto plazo pues cortan en niveles cercanos o razonables a lo que puede ser la tasa de intervención, que en este caso para el Banco de los Estados Unidos está alrededor del 2%. Claramente, si se pone al 7 es porque la puja o la necesidad de liquidez de la banca puntualmente presiona la tasa y obviamente esos son recursos que le entran al balance de la Reserva Federal de los Estados Unidos, como pasa en un país igual que en Colombia con las operaciones de ese tipo. ¿Cómo están los CDTs en los Estados Unidos? Porque también supongo que haya tentación de los bancos de subir la tasa para atraer capitales de los agentes privados. Y no solamente por los bancos queriendo captar más alto, doctor Fernando, sino por los mismos inversionistas exigiendo más tasas. Y es que es lo que le digo del contrasentido económico. A usted le enseñan en economía que la tasa de interés de más corto plazo es más baja que la tasa de interés de más largo plazo porque la incertidumbre es mayor. Y aquí lo que está pasando es completamente al contrario. Las tasas de interés de 10 años están pagando a 1,79, mientras que las de más corto plazo, 2, 3, 5 años, están alrededor del 3, 4%. Naturalmente eso muestra que hay una cierta incertidumbre y sobre todo hay una anticipación de lo que puede ser una señal de recesión a futuro en los Estados Unidos. Bueno, y si por aquí llueva, en Europa no escampa porque ese tema del Brexit va a golpear a la Gran Bretaña y va a golpear a la Unión Europea. Vemos muy moderados las cifras de Europa, el crecimiento económico es muy bajito en general, inclusive el de Alemania, y eso es señal de que esa recesión de los Estados Unidos se extiende también por Europa y que probablemente llegue a la China. Sí, doctor Fernando, definitivamente, y más que la recesión de Estados Unidos, es las consecuencias de la guerra comercial pues que tiene hoy día casado Trump no solamente con China, sino con más países del mundo. Naturalmente esto ya está haciendo pensar que el año entrante la China va a crecer solamente el 5%. Eso es muy significativo porque China hace mucho tiempo, muchos años, no crece a una tasa del 5% y China ha sido de alguna forma parte del motor y la fábrica del mundo para muchas empresas, para muchas industrias. Y no solamente desde el punto de vista de lo que China logra exportar, sino de lo que muchos logran fabricar en China para volver a importar y venderle a sus mercados internos. Entonces, naturalmente, una desaceleración de China al 5% va a tener consecuencias inmediatas, sobre todo, por ejemplo, para economías que tienen una vocación exportadora muy grande, como es el caso de Alemania, quien ya está sintiendo los efectos y muy seguramente esto va a tender a agravarse, ¿no? Y ese crecimiento de China del 5%, la última cifra que yo tenía era del 6 y un poquito más allá del 6. Es, Así es, doctor Fernando. Vienen aflojando el 7, que era la cifra en la cual se han mantenido, y ya las previsiones y perspectivas de mucho apuntan a que va a ser del 5. Insisto, un número que no se ve hace muchísimos años en una economía como la China. bueno, pues no son risueñas las perspectivas de la economía mundial, no son risueñas. Y eso ha tenido algún efecto sobre los mercados de valores en Colombia o aquí no nos hemos dado por enterados de lo que está pasando.
Pues fíjese que yo pensé que la subida del 20% del lunes en el precio del petróleo iba a generar un poco más de presión sobre el tipo de cambio. Sin embargo, no fue sostenida una pequeña corrección a la baja que hubo en la tasa de cambio, por el contrario, se mantuvo muy sólido arriba de 3.350 pesos, ayer ya volvió a subir y muy seguramente hoy con la caída del petróleo pues va a mantenerse en esa senda. Y es que el mercado local, en general las variables económicas locales no olvidan que Colombia tiene grandes retos en materia de balanza comercial, que ya lo hemos hablado. Inclusive el número que viene podría apuntar a que el déficit de balanza comercial mensual fue alrededor de 1.200 millones de dólares. Estamos esperando Wow, estar esa cifra, pero eso es un número muy grande. Entonces, en wow. esas ideas va a ser muy difícil pensar que el dólar vaya a caer. Por ahora creo que las presiones se van a mantener y por el contrario la tasa justa va a estar más cerca de 3.500 pesos que de otra manera. Y eso se agrava con noticias como la del fracking que ya comentábamos y con una coyuntura pues que fiscalmente todavía es compleja porque faltan 9 billones de pesos para financiar del presupuesto del año entrante. Entonces son los temores que eso genera en calificación, etcétera. Luego el ambiente no está favorable para que el dólar caiga, por el contrario lo que mostró después del lunes de mucha fortaleza de piso alrededor de 3.350. Problema del fracking que a nuestro juicio ya se solucionó porque descubrió un representante a la Cámara, el representante Espinal del Centro Democrático, que en el Plan Nacional de Desarrollo quedó y nadie sabía, estructurado, metido en la ley todo el tema del fracking, aprobándolo, empujándolo, reglamentándolo hasta donde una ley general puede reglamentar esto, de manera que al parecer nos salvamos de esa expectativa atroz que teníamos con la sentencia del Consejo de Estado y con la parálisis que esas exploraciones representaban. Se puede explorar desde ahora a toda marcha, porque si no Colombia a la vuelta de 5 años sencillamente no sería viable. No sería viable, porque la cifra que usted nos da de déficit comercial, de la balanza comercial de 1.200 millones de dólares, ¿eso sería para mes de agosto, doctor Cámaro? Sí, señor, y eso básicamente llevaría a la expectativa que hemos hablado siempre de tener un déficit de más de 12.000 o 13.000 millones de dólares de balanza comercial de este año y de déficit de cuenta corriente que puede ser fácilmente 17.000 millones de dólares. Una cifra bastante gruesa. María. Bueno, doctor Álvaro Cámaro, pues Dios nos tenga de su mano y esperemos a ver qué reacción hay con la baja en la tasa de interés de la Federal Reserve que se espera en 25 puntos básicos, 0,25%, muy lejos de lo que Trump está reclamando, que pide que la tasa de interés se ponga de una vez en cero. Doctor Álvaro Cámaro, muchísimas gracias. A usted, mi amado. Bueno, queridos amigos, esta pues es la situación de la economía expuesta por una persona y de los mercados especialmente expuesta por un gran especialista que es el doctor Álvaro Cámaro. La situación es delicada y de todo lo que nos dijo, lo que más nos preocupa, eso nos dejó frío, es la advertencia o la profecía o ya la revelación de que la economía china crecería al 5% anual. Viene de crecer mucho tiempo por encima de 2 dígitos, 12, 13, 14%, empezó a bajar y estaba bajando tanto que habían situado el crecimiento entre 6,5 y 7, pero 5% ya indica un gran malestar en la economía mundial que se puede convertir en una recesión mundial imprevisible. Imprevisible en sus resultados, ya perfectamente previsible en el hecho mismo de que la recesión está a las puertas, a la vuelta de la esquina.